La anterior clase, el día de hoy vamos a terminar la guía de ordenamiento de proyectos. La anterior clase habíamos empezado, ¿no?, con esta guía y resolvimos el primer ejercicio. Ya, entonces, primero que nada habíamos mencionado que el ordenamiento de proyectos, ¿no?, principalmente el objetivo de este tema es establecer un orden que nos indique cuáles proyectos son más convenientes de ejecutar o cuáles proyectos yo debería de ejecutar primero. Hemos mencionado también, ¿no?, que tenemos este término importante que vamos a manejar bastante en este tema, que es el ordenamiento sin restricción de capital y con restricción de capital. ¿A qué se refería sin restricción de capital? Que básicamente yo necesito ordenar una cartera de proyectos y decidir qué proyectos se pueden ejecutar o no según el valor actual neto. Sin restricción de capital significa que yo no tengo un monto determinado de inversión. Ahora, con restricción de capital significa que yo sí tengo un monto determinado de inversión. Entonces, como tengo un monto determinado de inversión, ese orden, ¿no?, el ordenamiento de proyectos, me va a ayudar a decidir por cuáles invertir, cuáles debería de ejecutar, porque obviamente tengo una restricción de capital. ¿Qué más? La anterior clase habíamos mencionado que tenemos dos tipos de proyectos, ¿no? Los proyectos independientes, que lo hemos ido analizando las anteriores guías, ya desde la guía 1, la guía 2, la guía 3. Todos esos proyectos los hemos analizado de manera independiente. Ahora aquí hemos empezado a analizar proyectos ya dependientes, ¿no? Proyectos complementarios, proyectos sustitutos parciales y sustitutos totales. Hemos explicado, ¿no?, cada uno de este tipo de proyectos, ¿no?, independientes, complementarios, sustitutos parciales, sustitutos totales. Estos cuadros de igual manera se encuentran en la guía, ¿no? Y bueno, en esta parte hemos explicado que vamos a utilizar dos nuevos coeficientes que estamos aprendiendo. El primero es el IVAN, que se presenta al índice del BAN. El segundo era el índice de rentabilidad, que está representado por IR, ¿no? Y finalmente, el día de hoy, esta segunda parte nosotros lo hemos dejado para la clase de hoy, ¿no?, que es la programación lineal. El día de hoy vamos a resolver un problema específico de programación lineal. Hemos empezado resolviendo el primer ejercicio de ordenamiento de proyectos. Hemos calculado, ¿no? Bueno, este era el primer ejercicio de ordenamiento de proyectos. Ahora, el día de hoy, vamos a continuar con esta guía y vamos a empezar a resolver el ejercicio número 2. ¿Ya? Bueno, el ejercicio número 2 nos dice de la siguiente manera. En la situación presupuestaria para proyectos de inversión del año 2020, se han presentado los siguientes proyectos de inversión, los cuales presentan flujos anuales constantes. ¿Ya? Aquí, primero que nada, en este tema específico nosotros estamos hablando del ordenamiento de proyectos, ¿no? Para ordenar los proyectos, nosotros necesitamos una cartera de proyectos, como ustedes pueden observar, ¿no? Aquí tenemos varios proyectos. Eso significa que estamos hablando del tema de ordenamiento de proyectos. Sí, les ayuda para darse de cuenta, ¿no? En el examen no les va a mencionar, como aquí dice, selección de proyectos, ¿no? En el examen ustedes tienen que ver, ¿no?, el ejercicio a qué tema corresponde, ¿no? Entonces, cada uno de estos proyectos tiene un monto determinado de inversión. Por ejemplo, el proyecto A tiene una inversión de $1,000, ¿no? Este proyecto también tiene una vida útil de 5 años y un índice de rentabilidad, ¿ya? Esto es lo nuevo, el coeficiente nuevo que estamos aprendiendo de igual manera en este tema, ¿ya? Entonces, también aquí podemos ver que tenemos un proyecto B con una inversión
una cantidad de años de vida útil y de igual manera su índice de rentabilidad. Ya de igual manera el proyecto C, el proyecto D y el proyecto E. ¿Qué nos está pidiendo en este ejercicio? ¿Cuál es el mayor grupo de proyectos si se tiene una restricción presupuestaria de $8,000? Entonces, aquí tenemos otro concepto importante, ¿no? Lo que era la restricción presupuestaria de $8,000. Es decir, yo solo tengo $8,000 para poder invertir en cualquiera de estos proyectos o en una cantidad específica de proyectos. No voy a poder invertir en todos estos proyectos. A eso se refiere. El inciso B nos dice, ¿cuál es el mayor grupo de proyectos si se tiene una restricción presupuestaria de $8,000? Igual que el inciso A, pero si son proyectos excluyentes B y E. ¿A qué se refiere esto? Al mencionarnos que son proyectos excluyentes el proyecto B y el proyecto E, significa que solo voy a poder realizar uno de los dos, no los dos. Por ejemplo, voy a borrar esto. Por ejemplo, si a mí me alcanza, ¿no? $8,000 para ejecutar en el proyecto A. A ver, mi primera alternativa va a ser el proyecto A, el proyecto B, el proyecto C y el proyecto D, ¿ya? Si yo estoy tomando en cuenta la ejecución de este proyecto B, no voy a poder ejecutar el proyecto E. ¿Por qué? Porque son mutuamente excluyentes. Ahora, si yo tengo otra alternativa, ya mi segunda alternativa, ejecutar el proyecto A, ejecutar el proyecto C, ejecutar el proyecto D y ejecutar el proyecto E. En esa segunda alternativa, yo voy a ejecutar el proyecto E, pero ya sin tomar en cuenta el proyecto B. Ya entonces tengo dos alternativas. Yo tengo que ver aquí cuál de estas dos alternativas de ejecución a mí me conviene. A eso se refiere proyectos mutuamente excluyentes, que voy a ejecutar uno, pero no ambos. Eso es lo que vamos a realizar en este inciso B. Ahora, el inciso C nos dice, si la tasa de oportunidad es del 8%, calcular la tasa interna de retorno de cada proyecto. Entonces, vamos a empezar con la resolución de este ejercicio. Ya, vamos a poner siguiente. Ya, la solución. Primero que nada, nosotros vamos a calcular el VAN para cada proyecto. ¿Qué es lo que nosotros teníamos en nuestros datos? Tenemos una inversión inicial, ¿no? Tenemos una vida útil y el índice de rentabilidad. Anteriormente, para poder calcular el valor actual neto, nosotros necesitábamos el flujo neto, ¿no? Es decir, de nuestra estructura de flujo de fondos, ya sea puro o financiado, al final nosotros tenemos un flujo neto. De ese flujo neto nosotros calculábamos el valor actual neto. En este caso, y viendo nuestros datos, nosotros no tenemos ese flujo de fondos para cada uno de estos proyectos, pero sí tenemos la inversión, tenemos y también el índice de rentabilidad. Y como ustedes se pueden dar de cuenta, no vamos a ir un poco atrás. Perdón, me he pasado aquí. En esta parte, ¿no? Aquí nosotros tenemos estos dos coeficientes, ¿no? En el primer caso, nosotros podemos calcular el IVAN, ¿no? Que era el índice del VAN de esta manera, el VAN sobre la inversión inicial, que era igual, de igual manera, al índice de rentabilidad menos 1, ¿ya? O también tenemos el índice de rentabilidad que está representado por IR, que es igual a 1, más el VAN sobre la inversión inicial, que está representado por IR, ¿verdad? Entonces aquí no tenemos nada de lo que viene a ser de los flujos de fondo. ¿Qué es lo que podemos realizar en este caso? Nosotros podemos despejar, ¿no? Podemos despejar porque tenemos estos datos, el índice de rentabilidad y también la inversión. Entonces,
nosotros vamos a realizar ese procedimiento en este caso, ¿ya? Aquí, en esta fórmula, nosotros simplemente estamos despejando, ¿no? Estamos usando esas fórmulas que nosotros tenemos, que también se encuentran en la guía, ¿no? Que nos van a ayudar a calcular lo que es el valor actual neto de cada proyecto. Entonces, ¿qué decimos? El índice de rentabilidad va a ser igual a 1 más el IVAN, ¿no? Igual a 1 más el VAN sobre la inversión inicial. De esta fórmula nosotros despejamos lo que es el VAN, que es igual a la inversión inicial por el índice de rentabilidad. Todo esto multiplicado al índice de rentabilidad menos 1, ¿no? Entonces, lo que hemos realizado aquí simplemente es despejar para poder calcular el valor actual neto. Entonces, reemplazamos. Decimos para el primer caso, para nuestro proyecto A. El VAN del proyecto A es igual a 1000, que representa aquí a la inversión inicial, ¿no? Del proyecto A es de $1000, ¿no? El índice de rentabilidad era 1,054 menos 1. Ponemos esta expresión a la calculadora, nos debería de dar igual a $54, ¿ya? Esto hemos realizado para este primer caso, para el proyecto A, ¿ya? Para el proyecto A. De las fórmulas que nosotros teníamos, hemos despejado lo que era el VAN, ¿ya? Y hemos calculado el VAN para este proyecto A, ¿ya? El mismo procedimiento nosotros realizamos para el proyecto B, para el proyecto C, para el proyecto D y para el proyecto E. Ya calculamos el VAN para cada uno de estos proyectos. Entonces, aquí nosotros tenemos un cuadro resumen, ¿ya? En donde nos muestra, ¿ya? Todos los VANs calculados para cada proyecto. Para este proyecto A era de 54, ¿no? Para el proyecto B, ¿no? Ustedes lo van a realizar uno por uno, de igual manera como hemos realizado para el proyecto A, y les tiene que salir este resultado. El VAN para el proyecto B es de $1167. El VAN para el proyecto C es de menos 164, en este caso nos sale negativo. El VAN del proyecto D es de 215. El VAN del proyecto E es de 1040. Algo importante que observar en esta parte. No todas estas primeras 4 columnas no son los datos que el ejercicio nos da. No hay nada nuevo hasta esta parte. Lo que ahora estamos realizando es simplemente calcular el VAN para cada uno de esos proyectos, tomando en cuenta el índice de rentabilidad, ¿ya? Ahora, esta última columna que nos menciona el orden, ya esta última columna nosotros lo vamos a dejar pendiente, ¿ya? Al final les voy a explicar por qué ponemos este orden, ¿no? Cuarto, primero, tercero, segundo y por qué aquí hay una X. Y bueno, para ir adelantando, como ustedes pueden ver, en esta cartera de proyectos al momento de calcular el VAN del proyecto C es negativo, ¿no? De menos 164. Por eso es que aquí tachamos, sacamos este proyecto. ¿Por qué? Porque obviamente al salirnos el VAN negativo, significa que este proyecto no va a ser tan rentable. Es decir, que yo no voy a recomendar, ¿no? Ejecutar este proyecto porque obviamente el VAN es negativo, ¿ya? Más adelante vamos a explicar el orden, ¿no? Esta última columna. Continuamos. Primero, tenemos la siguiente observación. Se tiene una restricción presupuestaria de $8000. En este ejercicio nos decía que nosotros solo tenemos $8000 para invertir, ¿no? Y que podamos escoger en cuáles de estos proyectos invertir, ¿ya? Entonces, tenemos que escoger aquellos proyectos que generan la mayor cantidad de beneficios posibles, ya que se busca maximizar la rentabilidad de los recursos restringidos con los que se cuenta. Es restringido porque solo tenemos $8000, ¿no? Entonces, ordenamos los proyectos de acuerdo al VAN.
Es decir, mientras mayor sea el van, existe mayor rentabilidad y mayores posibilidades de elección para la inversión en ese o en esos proyectos. Entonces, aquí nosotros, en este cuadro, ¿no? De igual manera, podemos observar ese orden, ¿ya? A ver, vamos a remarcar. Aquí nosotros ya tenemos, ¿no? Esta columna, esta quinta columna, ¿no? Que representa al van. Aquí nosotros ya tenemos ordenado el van de manera descendente, es decir, de mayor a menor. Entonces podemos observar que nuestro proyecto B es el que tiene mejor van, con 1167. El proyecto E es el que le sigue, ¿no? Que está en segundo lugar, con 1040. El proyecto D con 215, que está en tercer lugar. Y finalmente el proyecto A, que está con 54 en cuarto lugar. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos realizando? Simplemente estamos ordenando, ¿ya? Y repetimos nuevamente, no tomamos en cuenta el proyecto C porque tiene un van negativo, ¿ya? Entonces vamos atrás. ¿Para qué era, esta última columna que hemos dejado pendiente hace un momento? Simplemente, ¿no? Era el orden que nosotros estamos poniendo para cada proyecto, ¿no? Primero, el proyecto B, segundo, el proyecto E, tercero, el proyecto D y finalmente el proyecto A, ¿no? Simplemente es ese orden. El proyecto C hemos mencionado que lo vamos a sacar. No vamos a tomarlo en cuenta porque tiene un van negativo. Eso significa que este proyecto no nos va a dar buenos ingresos, no nos va a generar buena rentabilidad, ¿ya? Entonces aquí simplemente lo que hemos realizado es ordenar, ya el ordenamiento de proyectos. Ahora, el siguiente paso que realizamos en este ejercicio es elegir los proyectos, ¿no? Tomando en cuenta el monto de inversión máximo a través de la inversión acumulada y se calcula el van acumulado máximo. ¿Qué hemos dicho? Nosotros hemos dicho que tenemos solamente $8,000, ¿no? De presupuesto para invertir en estos proyectos. ¿Ya? Hemos ordenado los proyectos de acuerdo al van. Entonces, en primer lugar, estaba nuestro proyecto B, con una inversión de 3,000. Ya tenemos una inversión acumulada de 3,000. En este caso, por tratarse del primer proyecto que más nos conviene, su inversión acumulada se repite, ¿ya? 3,000, 3,000. El van de este proyecto B era de 1167. Su van acumulado de igual manera se repite solo por tratarse del primer proyecto, ¿ya? Porque tenemos que ir acumulando. En segundo lugar, para nosotros estaba el proyecto E, con una inversión de 4,000. Ahora sí, en esta parte nosotros necesitamos ir acumulando. Vamos a decir que el van acumulado del proyecto E va a ser la sumatoria de 4,000 más la inversión acumulada del proyecto B. 4,000 más 3,000 a nosotros nos da 7,000, ¿ya? El van de este proyecto E independiente es de 1040, pero el van acumulado de este proyecto E ya es igual a la sumatoria de 1040 más 1167, que nos da igual a 2207, ¿ya? En tercer lugar, nosotros tenemos el proyecto D, ¿ya? El proyecto D tiene una inversión de 1,000, una inversión acumulada de 8,000. ¿Cómo realizamos? Repito nuevamente, 1,000 más 7,000 nos da 8,000, ¿ya? Este proyecto tiene un van de 215, es decir, estamos hablando del valor actual neto individual de este proyecto D. El van acumulado a nosotros nos da 2,422, es decir, 215 más 2,207 igual a 2,422. Nosotros necesitamos saber este van acumulado. Ya es importante. ¿Por qué? Porque eso significa
que si yo invierto en estos 3 proyectos, voy a tener un retorno, no, voy a tener una rentabilidad, es decir, un valor actual neto de 2.422, tomando en cuenta, ¿no?, la ejecución de estos 3 proyectos. Ahora, ¿por qué estamos nosotros ejecutando estos 3 proyectos? Primero que nada, nosotros teníamos simplemente $8.000 para invertir. Entonces, estamos invirtiendo en el primer proyecto B, que es 3.000. En el segundo, que es 4.000. Hasta ahí nosotros tenemos 7.000. Nos sobra 1.000 más para invertir. El proyecto D tiene una inversión de 1.000. Entonces, eso significa que nosotros tenemos un costo acumulado, ¿no?, de $8.000. Estamos utilizando, ¿no?, todo nuestro capital de inversión que tenemos. Ahora, en otro caso, si aquí nosotros, bueno, nos sobrara, digamos, una cantidad determinada de dinero, por ejemplo, si tal vez nuestra inversión disponible fuera de 12.000, por ejemplo, entonces nosotros continuamos con esta tabla, ¿no? Vamos al proyecto número 4, ¿no? Aquí ponemos el proyecto que se encuentra en cuarto lugar, ¿no? Y continuamos acumulando, continuamos con la tabla. Entonces, pero en este caso solo llegamos a 3 proyectos porque solo tenemos 8.000. Entonces, nuestro van acumulado máximo, ¿no?, era de 2.422, ya que se encuentra aquí. ¿Cuál es la respuesta ya para este caso? Para este inciso A específico, ¿no? Se eligen los proyectos B, D y E. Nuestra cartera de proyectos a ejecutar en este caso, con una restricción de capital de $8.000, es, ¿no?, los siguientes proyectos, el proyecto B, D y E. Esa sería la respuesta para este primer inciso. Ahora vamos a continuar con el inciso B. ¿Qué nos decía el inciso B? ¿Cuál es el mayor grupo de proyectos si se tiene una restricción presupuestaria de $8.000? Seguimos con la restricción presupuestaria de $8.000. Pero en este caso tenemos otra restricción, que estos dos proyectos, el proyecto B y E, son mutuamente excluyentes. Entonces nosotros tenemos que escoger la mejor alternativa tomando en cuenta solo uno de estos dos, no los dos. Entonces, aquí tenemos una nota ya que nos va a ayudar a entender mejor, ¿no? Los proyectos B y E son excluyentes, lo que significa que solo debo elegir uno de los dos, ¿no? No los dos, para lo cual se tiene que evaluar dos posibilidades de ordenamiento de proyectos, ¿no?, como les explicaba al inicio cuando teníamos los datos. En nuestra primera alternativa, nosotros vamos a elegir el proyecto E, pero no el proyecto, vamos a elegir el proyecto B, perdón, pero no el proyecto E. En nuestra segunda alternativa, nosotros vamos a elegir el proyecto E, pero no el proyecto B. Entonces, vamos a empezar haciendo la prueba con nuestra primera alternativa, en donde elegimos el proyecto B, pero no el proyecto E, ¿ya? En primer lugar, ya construimos, armamos nuestra tablita ya para el ordenamiento de proyectos. En primer lugar, según el van que nosotros hemos calculado inicialmente para el inciso A, se encuentra el proyecto B, ¿no?, si no me equivoco. Vamos a ir atrás. Aquí. Esta era la tablita que nosotros teníamos inicialmente, ¿no? Y según el ordenamiento del van, el proyecto B se encontraba en primer lugar, el proyecto E en segundo lugar, el proyecto D en tercero y el proyecto A en cuarto. Ahora, para esta primera alternativa del inciso B, vamos a tomar en cuenta, habíamos mencionado el proyecto B, pero no el proyecto E, ¿verdad? Entonces vamos a ir tachando. ¿Eso qué significa? Que nuestro proyecto D va a tomar el puesto del proyecto E, es decir, el proyecto D va a subir al segundo lugar y el proyecto A va a subir al tercer lugar, ¿ya? De igual manera para la segunda alternativa. Estamos aquí. Entonces,
hemos empezado a construir nuestra tablita para el ordenamiento de proyectos, ¿no? En primer lugar, se encontraba el proyecto B. Tenía una inversión de $3,000. Su inversión acumulada es de $3,000 por tratarse del primer proyecto. El van independiente de este proyecto B es de 1,167. Su van acumulado en este caso se repite de 1,167. Ahora vamos al segundo lugar. En este caso está el proyecto D, que tiene una inversión de $1,000. Tenemos su inversión acumulada, repito nuevamente. ¿Cómo se calcula esa inversión acumulada? Es la inversión de este proyecto de 1,000, ¿ya? Más la inversión acumulada del proyecto B. Vamos acumulando. 3,000 más 1,000 a nosotros nos va a dar 4,000. Esa va a ser la inversión acumulada para este proyecto D. Continuamos. El van independiente de este proyecto D es de 215. El van acumulado, de igual manera, ¿no? Decimos 215 más 1,167 nos da 1,382. ¿Ya? Continuamos. En tercer lugar se encuentra el proyecto A, con una inversión de 1,000, una inversión acumulada de 5,000, que calculamos sumando, ¿no? 1,000 más 4,000, ¿no? Y tenemos un van independiente de este proyecto A de 54 y finalmente tenemos un van acumulado para la ejecución de esta primera alternativa de 1,436, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que aquí tenemos que observar? En esta primera alternativa, ¿ya? Nosotros teníamos una restricción, simplemente $8,000 para invertir. Aquí estamos tomando en cuenta y estamos diciendo que vamos a invertir en estos 3 proyectos, en esta cartera de proyectos. Vamos a borrar y vamos a ver, ya. Al invertir en estos 3 proyectos, ya el proyecto B es 3,000, ¿no? El segundo proyecto, el proyecto D, es de 1,000. Hasta ahí tenemos $4,000 de inversión. Y finalmente, el último proyecto es 1,000, es decir, 3,000 más 1,000, 4,000 más 1,000, 5,000. ¿Ya? Nosotros teníamos $8,000. ¿Cuánto nos sobra? $3,000. ¿Ya? El costo acumulado es de 5,000. Nos sobra $3,000 para invertir. Si existiera otro proyecto de inversión, tenemos un van acumulado máximo de 1,436 para esta primera alternativa. Ahora nos vamos con la segunda alternativa. En esta segunda alternativa, nosotros vamos a elegir el proyecto E y no así el proyecto B. Construimos nuestro cuadro, nuestra tabla para el ordenamiento de proyectos. Y decimos, en primer lugar, en este caso va a estar el proyecto E. ¿Por qué? ¿No? Y repito nuevamente. Vamos atrás. Según este cuadro de ordenamiento de proyectos, en primer lugar estaba el proyecto B, pero en este caso, en esta segunda alternativa, ya no estamos tomando en cuenta este proyecto B, por lo cual este proyecto E va a subir al primer puesto, ¿no? Aquí. El proyecto D va a subir al segundo puesto, ¿ya? De esa manera es como vamos ordenando los proyectos para esta segunda alternativa. Entonces, tenemos en primer lugar a nuestro proyecto E. Tiene una inversión de 4,000, una inversión acumulada de 4,000, un van independiente para este proyecto E de 1,040, un van acumulado de 1,040. ¿Por qué repetimos aquí? Porque estamos hablando del primer proyecto, ¿no? Todavía no podemos acumular. Pero ya desde el segundo lugar, es decir, el proyecto D, nosotros vamos a empezar a acumular. La inversión de este proyecto de independiente es de 1,000. Su inversión acumulada es de 5,000. ¿De dónde calculamos esos 5,000? 1,000 más 4,000 es igual a 5,000. Luego, el van independiente de este proyecto D es de 215. Tenemos su van acumulado. ¿Cómo calculamos? 215 más 1,040 es igual a 1,255.
En tercer lugar se encuentra el proyecto A, con una inversión independiente de 1000. Se tiene una inversión acumulada, es decir, 1000 más 5000 igual a 6000. Y tenemos un BAN independiente para este proyecto A de 54. Finalmente, tenemos un BAN acumulado para esta cartera de proyectos de 1309. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar. ¿Qué decimos? Nosotros teníamos una restricción presupuestaria de 8000, ¿no? Entonces, para el proyecto A vamos a gastar 4000, para el proyecto D 5000 y finalmente para el proyecto A 1000, 6000. Entonces, de esos 6000 nos va a generar un costo acumulado, ¿no? De 6000. Esta cartera de proyectos nos va a generar un costo acumulado de 6000. Como pueden darse de cuenta, a nosotros nos va a sobrar 2000, ¿no? $2000 que podemos invertirlo en otros proyectos si es que hubiera, ¿ya? Un BAN acumulado de $1309. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ir acumulando los BANs? Aquí hemos dicho, nosotros que tenemos esta segunda alternativa, ¿ya? Y también hemos hecho la prueba para esta primera alternativa. ¿Cómo sabemos cuál de estas dos alternativas escogemos? ¿Ya? Nosotros analizamos el costo acumulado máximo de las dos alternativas y elegimos el mayor. Para eso hemos ido nosotros acumulando los BANs, ¿ya? En este caso, en esta segunda alternativa es de 1309 y la primera alternativa es de 1436. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta no es elegir, la respuesta es ejecutar esta cartera de proyectos. El proyecto B, el proyecto D y el proyecto A. ¿Por qué? Porque nos genera mayores ingresos, nos genera mayor valor actual neto acumulado. ¿Ya? Esa sería la respuesta para este caso, ¿no? Aquí nos dice, analizamos el costo acumulado máximo de las dos alternativas y elegimos el mayor, que en este caso la decisión de elección sería B, D y A. Ahora continuamos con el último inciso de este ejercicio, que nos decía, si la tasa de oportunidad es del 8%, calcular la TIR de cada proyecto. Algunos me preguntaban en esta parte, ¿no? Me decían, aquí dice costo de capital, ¿dónde está la tasa de oportunidad o el interés de oportunidad? Existen algunos términos, ¿no? que son iguales, son términos sinónimos. Si aquí nos dijera, ¿no? el costo de oportunidad es del 8%, eso significa igual a la tasa de oportunidad, ¿ya? Entonces, para este inciso C, ya nos dice que podamos calcular la TIR de cada proyecto. Simplemente nos dice, aquí ya no nos habla de una restricción de capital. Simplemente nos dice que de toda la cartera de proyectos, ¿no? que teníamos en nuestros datos y que nos han dado, vamos a volver atrás. En el inciso C, simplemente nos dice que de toda esta cartera de proyectos, proyecto A, B, C, D, E, nosotros podamos calcular la TIR, simplemente eso. Ya no nos está hablando de una restricción de capital, ¿ya? Entonces, vamos a ir a calcular la TIR para cada uno de sus proyectos. Ya. Para calcular la TIR de cada proyecto, nosotros necesitamos el valor de la anualidad, ya, para cada proyecto. Aquí nos dice que tenemos flujos anuales constantes, ¿ya? Entonces, para este tipo de flujos, ¿no? anuales constantes, nosotros vamos a ayudarnos de esta fórmula, ¿ya? De esta fórmula para calcular el BAN, ¿no? Para calcular el BAN y posteriormente calcular la TIR, ¿ya? Cuando nosotros tenemos flujos anuales constantes, ¿eso qué significa? Que el flujo de nuestro proyecto A, por ejemplo, en el primer año va a ser 2000, por ejemplo. El flujo del año 1, 2, 3, 4 y 5 va a ser 2000, 2000, 2000. Eso significa que son constantes,
¿ya? Cuando tenemos ese caso, nosotros podemos usar esta fórmula, ¿ya? Que el BAN es igual a una determinada tasa de oportunidad o interés de oportunidad es igual a menos la inversión inicial más esa anualidad. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que es constante, solo cuando es constante, ¿ya? Todo esto multiplicado a 1 más el interés de oportunidad elevado a n, que representa la cantidad de años en el cual estamos analizando ese proyecto, menos 1 sobre el interés de oportunidad, 1 más el interés de oportunidad elevado a la n, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos primero calcular la anualidad. Ya hemos calculado los BANs de cada proyecto. Entonces, despejamos la anualidad, ¿ya? Despejamos esta anualidad y nos queda de la siguiente manera, ¿ya? Nos queda esta fórmula de abajo, simplemente despejando esta anualidad, ¿ya? Nos mencionaba con un interés de oportunidad del 8%. Reemplazamos para cada uno de los proyectos. En este caso, para el primer proyecto A, ¿ya? El BAN de este proyecto A que hemos calculado anteriormente era de 54. Su inversión inicial es de $1,000, ¿ya? Estamos tomando en cuenta el interés de oportunidad del 8%, que sería igual a 0,08, ¿no? 1 más 0,08. Aquí para este proyecto A específico nos mencionaba, ¿no? Y nos decía que tiene una vida útil de 5 años. Por eso aquí lo estamos elevando a la quinta, ¿ya? 1 más 0,08 elevado a la quinta menos 1. Ponemos la expresión a la calculadora. Nos debería de dar una anualidad igual a $263,98. Una vez obteniendo esta anualidad, nosotros ahora sí podemos calcular la tasa interna de retorno para este proyecto A, ¿ya? Como saben, aquí esta fórmula de igual manera nos va a ayudar a nosotros a calcular la tasa interna de retorno cuando nosotros tenemos anualidades constantes, ¿ya? Menos, aquí tenemos la inversión inicial para este proyecto A, que es igual a 1,000, más la anualidad que acabamos de calcular, que es igual a $263,98, ¿no? 263,98 más 263,98. Todo esto multiplicado a 1 más la TIR elevado a la quinta, porque hemos dicho que este proyecto A específicamente tiene una vida útil de 5 años. Menos 1 sobre la TIR, todo esto multiplicado a 1 más la TIR elevado a la quinta. Ponemos esta expresión a la calculadora. Nosotros deberíamos de tener esta respuesta, ¿no? Que la TIR para el proyecto A es de 10,03%. Entonces, de esa manera es como nosotros calculamos la TIR para este proyecto A. Y este mismo procedimiento deberíamos de realizar para los demás proyectos. ¿Cuántos proyectos tenía nuestra cartera de proyectos? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Proyecto A, B, C, D y E. Este mismo procedimiento debemos realizar para cada uno de los proyectos y poder calcular la tasa interna de retorno. Ustedes lo van a realizar en sus cuadernos y van a ir verificando uno por uno, ¿ya? Aquí ya tenemos directamente el cuadro de resumen. Acabamos de calcular la TIR para el proyecto A. Van a realizar para el proyecto B, les debería de salir este resultado, 16,01%. Van a realizar para el proyecto C, les va a salir este resultado de igual manera, 5,99%. Proyecto D, 16,02%. Proyecto E, 12,05%. Y con eso estaríamos respondiendo el inciso C, ¿no? De este problema, de este ejercicio número 2. A ver, ¿qué es lo que teníamos hasta aquí? Este primer cuadro, que lo estoy remarcando de amarillo, eran los datos que nos daban. Con esos datos nosotros hemos empezado a calcular para poder ordenar nuestros proyectos el BAN, ¿no? Luego hemos vuelto a calcular la anualidad para este inciso C y finalmente hemos calculado la tasa interna de retorno.
Y eso sería respecto al ejercicio número 2. Antes de pasar al ejercicio 3, ¿tienen alguna duda, chicos, hasta aquí? Tal vez. Con el tercer ejercicio que nos dice de la siguiente manera. El Comité de Organizaciones elaboró un conjunto de proyectos para que sea considerado en el programa Bolivia Productiva 2012. Para ello se ha considerado una muestra de entidades financieras con las siguientes opciones de inversión y financiación. Este es un ejercicio diferente a los demás, ya que requiere un poco más de análisis. ¿Qué es lo que vamos a decir? Nosotros, al igual que en los anteriores ejercicios de este tema, ¿no? Tenemos una cartera de proyectos, ¿ya? Proyecto A, que representa al transporte, proyecto B, minero, proyecto C, ganadero, proyecto D, petrolero, proyecto E, agrícola. Cada uno de estos proyectos, ¿no? Tienen una determinada inversión, ¿no? Para cada uno de los proyectos. En este caso ya nos da un flujo anual, ¿no? En este último ejercicio, en el ejercicio 2, acabamos de calcular esas anualidades, pero en este caso ya nos mencionan directamente las anualidades para cada proyecto, ¿ya? Y de igual manera nos da la vida útil para cada uno de estos proyectos, ¿ya? Aquí nos dice, y se cuenta con las diferentes fuentes de financiamiento, ¿ya? Aquí tenemos ya las fuentes de financiamiento, ¿no? Las alternativas de fuentes de financiamiento, los montos máximos, ¿no? De financiamiento para cada uno y la tasa de interés de igual manera de cada uno. Los créditos se sirven en anualidades iguales a lo largo de la vida útil del proyecto que se financiará. ¿Cuáles proyectos aprueba usted y con qué fuentes de financiamiento? Como ustedes pueden observar, en este caso nosotros tenemos algo diferente, ¿no? A los anteriores ejercicios. En los anteriores ejercicios nosotros simplemente de nuestra cartera de proyectos empezábamos a ordenar y decidíamos cuáles se van a ejecutar y cuáles no, teniendo en cuenta restricción de capital o sin tener la restricción de capital. Pero en este caso nos dan una tabla más que nos habla de fuentes de financiamiento. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que nosotros vamos a ejecutar, vamos a invertir en uno, dos o tres, ¿no? De estos proyectos tomando en cuenta un financiamiento, es decir, un préstamo externo, ¿ya? ¿Qué es lo nuevo también que podemos observar en este ejercicio? Aquí, por ejemplo, nos dice, ¿no? BCB atado a C. Este fuente de financiamiento está atado a D, nos dice, ¿no? Es decir, que para poder ejecutar este proyecto de petrolero, nosotros vamos a necesitar prestarnos, ¿no? Del Banco Central de Bolivia, por ejemplo. Por eso nos dice atado a D, ¿ya? De igual manera, aquí podemos observar, nos dice Visa atado a C. ¿Qué significa? Que para poder ejecutar este proyecto C, ganadero, necesitamos un financiamiento del Banco Visa, ¿ya? Aquí ya nos está diciendo, si quieres ejecutar este proyecto, necesitas un préstamo, ¿no? Del Banco Visa, ¿ya? Por eso nos dice que está atado a D, ya nos está especificando. Mientras que los otros proyectos, para ejecutar los otros proyectos, nosotros podemos o no podemos, ¿no? Realizar el préstamo de una de estas fuentes de financiamiento. Nos dan las alternativas, sí, pero podemos tomarlo en cuenta como no podemos tomarlo en cuenta. Mientras que estos dos nos dice que sí o sí necesitamos, ¿no? ¿Por qué? Porque son atados a un proyecto específico, ¿ya? Entonces vamos a empezar a resolver este problema. Nos dice cuáles proyectos aprueba, ¿ya? De esta cartera de proyectos, ¿cuáles proyectos nosotros aprobamos para la ejecución?
Eso es lo que nos está preguntando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar, ¿no? Estamos en este tema específico de ordenamiento de proyectos. ¿Cómo ordenamos? A través de coeficientes de evaluación económica, como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, que nos está ayudando en este caso, ¿ya? Y bueno, creo que están ingresando. Un momento, por favor. Vamos a empezar con la solución de este problema. Primero que nada, es importante recordar el siguiente concepto: apalancamiento financiero. ¿A qué se refiere esto? Consiste en utilizar algún mecanismo como deuda, ¿no? Hemos mencionado que vamos a necesitar un préstamo de un externo para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es la relación entre el capital propio y el realmente utilizado en una operación financiera. Entonces, ordenamos los proyectos de mayor a menor TIR en sentido descendente y se construye la curva de demanda por inversión. Ahora, aquí vamos a analizar. Estos serán nuestros datos. Estamos mencionando que vamos a ordenar estos proyectos en función a la tasa interna de retorno. ¿Ya? Vamos a tener aquí, como ustedes pueden observar, ¿no? Aquí tenemos esta fórmula que nos va a ayudar a calcular la tasa interna de retorno cuando tenemos el caso de anualidades constantes, ¿no? Esta misma fórmula hemos usado para el ejercicio número 2, solo en el caso de anualidades constantes, ¿ya? Entonces, decimos, para el proyecto A no tenemos una inversión inicial, una anualidad constante de 2.000, uno más la TIR. Este proyecto A específico, ¿no? Que era el proyecto A de transporte, tenía una vida útil de 10 años. Ya por eso es que aquí lo estamos evaluando en 10 años. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos eso en el numerador, en el denominador tenemos la tasa interna de retorno, 1 más la TIR, elevado en 10 años. ¿Ya? Ponemos esta expresión a la calculadora y deberíamos de tener una tasa interna de retorno para este proyecto A específico del 15,10%. Este mismo procedimiento nosotros realizamos para los demás proyectos, para el proyecto B minero, para el proyecto C ganadero, para el proyecto D petrolero y para el proyecto E agrícola, ¿ya? Ahora, ¿por qué aquí estamos, otra observación, porque aquí estamos calculando directamente la tasa interna de retorno? Porque obviamente aquí tenemos el flujo anual, ¿no? Es decir, el flujo anual constante para cada proyecto. Como recuerdan, en el anterior ejercicio nosotros necesitábamos calcular, ¿no? A través del BAN hemos empezado a calcular este flujo anual, pero en este caso el dato ya nos da directamente, por eso es que calculamos directamente la tasa interna de retorno, ¿ya? Entonces aquí tenemos un cuadro resumen, ¿ya? ¿Qué hemos dicho? Para el proyecto A de transporte teníamos una inversión de 10.000, un flujo anual de 2.000 y una vida útil de 10 años. ¿Qué es lo que hemos realizado hasta aquí? Hemos vuelto a copiar nuestros datos simplemente, ya hasta aquí. ¿Qué es lo que acabamos de calcular? Es la tasa interna de retorno, ¿ya? Acabamos de calcular lo que es la tasa interna de retorno. Ya el cuadro que lo estoy remarcando, la columna, perdón, que estoy remarcando de color rojo. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a volver, ¿no? Tenemos que calcular la tasa interna de retorno para cada uno de los proyectos. Proyecto B minero les debería de dar 11,39%. El proyecto C ganadero les debería de dar 25,90%. El proyecto D petrolero les debería de dar 19,91% y el proyecto E agrícola les debería de dar 12,38%. ¿Qué es lo que van a realizar ustedes? Van a calcular para cada uno, ¿ya? Van a tomar apuntes, bueno, en sus cuadernos, o como ustedes lo vean conveniente, van a calcular para cada uno de estos.
¿ya? Y bueno, tenemos el orden, ¿no? Esta última columna que menciona el orden, vamos a ponerlo pendiente. Ya al final les voy a explicar a qué se refiere. Continuamos. Realizamos el análisis para cada fuente atada, ¿ya? En esta parte, nosotros hemos calculado la TID para cada uno de esos proyectos, pero de manera individual, ¿ya? Ahora, el ejercicio nosotros nos menciona que existen fuentes atadas, ¿no? ¿Eso qué significa? Que nos están obligando a nosotros a poder adquirir un financiamiento, ¿ya? De una entidad específica. Por eso nos dice, ¿no? Que está atado, ¿ya? Entonces, vamos a realizar el análisis también para esos dos casos, ¿ya? Para esos dos proyectos con fuentes atadas. Vamos a empezar por el primero. Análisis para la fuente atada al proyecto C, ¿ya? El proyecto C era el proyecto ganadero, ¿ya? Que estaba atado, ¿ya? Armamos nuestro cuadro para esta situación de fuente atada y decimos que el proyecto C ganadero estaba atado al Banco Visa, ¿ya? Entonces, el proyecto C ganadero necesita una inversión de 17.000. ¿Por qué es negativo? Hemos mencionado que siempre una inversión, aunque el signo aquí no lo vayamos a poner negativo, se supone que una inversión es un egreso, ¿no? Por eso es negativo. El flujo anual de este proyecto C ganadero es de 5.500, que también nos dan de dato, ¿no? La vida útil de este proyecto es de 7 años. La tasa interna de retorno de este proyecto C ganadero independiente era de 25,90%, ¿ya? Ahí vamos a llegar hasta esta columna, ¿ya? Luego les voy a explicar de igual manera. Esta última columna va a quedar pendiente, ¿ya? ¿Cómo ordenamos? Luego les explico. Ahora, este proyecto C ganadero está atado a este Banco Visa. Es decir, yo tengo que sí o sí realizar un préstamo del Banco Visa. ¿Qué nos mencionaba el cuadro de abajo de fuentes de financiamiento? Que este Banco Visa nos va a generar un monto máximo, ¿no? de préstamo de 15.000, ¿ya? Entonces, 17.000, ya menos 15.000, a nosotros nos va a dar 2.000, ¿ya? Ahora, porque aquí estos 15.000 está positivo, si se supone que está en la columna de inversión, tal vez pueden decir, o se supone que toda la inversión siempre es negativo porque es un egreso, ¿ya? Al momento de yo invertir en este proyecto ganadero, va a salir de mi bolsillo 17.000, por eso es negativo. Ahora, al prestarme, ¿no? del Banco Visa, va a entrar a mi bolsillo, ¿no? Que es 15.000, por eso es positivo. 17.000, ¿no? Menos 15.000, menos 17.000 más 15.000, a mí me va a dar menos 2.000. La diferencia va a ser menos 2.000, ¿ya? Ahora, el flujo anual del Banco Visa. ¿A qué se refiere y de dónde yo saco estos 3.714,19? Como ustedes recuerdan, ¿no? Al momento de realizar un préstamo en la guía 2, nosotros hacíamos uso de esta fórmula, ¿no? Que era la cuota que yo voy a ir pagando cada año, ¿no? Hasta cumplir, bueno, hasta terminar de pagar la deuda que yo tengo, ¿no? Esta era la fórmula de la cuota. Entonces, hacemos uso de la misma fórmula, ¿ya? El Banco Visa a mí me va a prestar 15.000. Ya era el monto máximo de inversión, ¿ya? ¿Cuál es la tasa de interés de ese préstamo? Era el 16%, entonces tengo 0,16 por 1 más 0,16, ¿ya? Estamos hablando del proyecto C ganadero, ya que la vida útil es de
7 años. Entonces, en 7 años yo tengo que terminar de pagar esa deuda. ¿Ya? Por eso es elevado a la séptima. Sobre 1 más 0,16 elevado a la 7 menos 1. Ponemos esta expresión a la calculadora, nosotros deberíamos de tener este resultado. La cuota que yo voy a pagar cada año es de $3.714,19 anuales. Esa cuota para mí va a representar el flujo anual ya del Banco Visa, 3.714,19. Ahora, realizo la diferencia y digo 5.500 menos 3.714,19 es igual a 1.785,81. La vida útil de igual manera va a ser 7 años, hemos mencionado. Ahora, para la tasa interna de retorno, tomando en cuenta el Banco Visa, ¿no? La tasa de interés era del 16%, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo saco la diferencia de la tasa interna de retorno? ¿Ya? Es decir, lo voy a remarcar, estamos hablando de esta parte, ¿no? No lo voy a restar, ¿ya? Aquí yo voy a hacer uso, ¿no? De igual manera de la fórmula de la TIR cuando tenemos anualidades constantes. Entonces yo digo, ¿cuál va a ser? Bueno, estamos hablando de la diferencia, ¿no? La inversión inicial es menos 2.000 más el flujo anual 1.785,1. Todo esto multiplicado por 1 más la TIR elevado a 7 menos 1 sobre la TIR 1 más la TIR elevado a la 7. ¿Ya? Pongo esta expresión a la calculadora. Yo voy a tener una tasa interna de retorno del proyecto C atado del 88,22%. ¿Ya? De ahí es de donde yo saco la tasa interna de retorno atado específico para este proyecto C ganadero. Ahora, continuamos y realizamos el mismo análisis, pero para la otra fuente atada, que era el proyecto D. ¿Ya? En este proyecto D, tenemos lo siguiente, ¿ya? El proyecto D petrolero, que nos dice que está atado al BCB, ya al Banco Central de Bolivia. Este proyecto C petrolero tiene una inversión de 15.000, ¿ya? Tiene un flujo anual de 4.500, ya eso era el dato que nos da en el ejercicio, ¿no? Una vida útil de 6 años. ¿Cuál era la tasa interna de retorno para este proyecto de individual del 19,91%? Ahora, nos dice que para yo poder ejecutar este proyecto de petrolero necesito realizar un préstamo del Banco Central de Bolivia. Nos especifica, por eso nos menciona que está atado. Este Banco Central de Bolivia a mí me va a dar un monto máximo de 5.000 dólares, perdón. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde saco estos 922,99 dólares? Realizo el mismo procedimiento anterior, ¿ya? Para sacar ese dato, yo hago uso, ¿no? De esta fórmula, ¿ya? Pongo el préstamo, en este caso va a ser 5.000, ¿ya? Aquí el interés del Banco Central de Bolivia es del 3%, entonces reemplazo el interés por 1 más el interés elevado a la n. ¿No? ¿Cuál era la vida útil de este proyecto de petrolero? De 6 años. Entonces, de esa manera es como yo voy a calcular este dato de 922,99 dólares, que va a representar la cuota que yo voy a ir pagando, ¿no? Cada año para poder, lo que yo voy a ir pagando al préstamo. Ahora, realizo lo que es la diferencia, 4.500 menos
922,99 me debería de dar este dato, ¿no? 3.577,01. La vida útil lo vamos a evaluar en 6 años, ¿no? Para este proyecto específico petrolero. La TIR era de 19,91%. Esto se refería al proyecto de petrolero, pero de manera individual, ¿ya? Ahora, estos 3% representan la tasa de interés del Banco Central de Bolivia, ¿no? Es decir, la tasa de interés del préstamo. Ahora, ¿de dónde yo saco nuevamente estos 27,41%? No voy a restar 19,91% menos el 3%. No. Aquí estamos analizando, ¿no? La fuente atada. Entonces yo necesito saber cuál va a ser la tasa interna de retorno, ¿no? Si yo ejecuto este proyecto realizando un préstamo del Banco Central de Bolivia. Entonces, vuelvo atrás y realizo este mismo procedimiento que hemos realizado para este caso. Con esta misma fórmula, ¿no? Yo reemplazo aquí para sacar la tasa interna de retorno del proyecto de atado. Por ejemplo, aquí yo voy a tener en inversión 10.000, entonces aquí va a ser, ¿no? Aquí va a ser 10.000 más la anualidad constante, más el flujo anual, perdón. El flujo anual para este caso va a ser de 3.577,01, ¿ya? Entonces realizo ese mismo procedimiento que en el anterior caso y debería de tener este resultado. La tasa interna de retorno para un proyecto de petrolero atado al Banco Central de Bolivia es igual a 27,41%. Ya eso van a volver a realizar, chicos, en sus cuadernos y deberían de sacar este resultado. De igual manera, este orden que se encuentra en la última columna, vamos a dejarlo pendiente y les voy a explicar también, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, aquí, nosotros hemos realizado los siguientes análisis. Hemos empezado ¿por qué? Voy a empezar a remarcar aquí. Hemos empezado a calcular la tasa interna de retorno para cada uno de estos proyectos de manera independiente. Al proyecto C ganadero, al proyecto petrolero, de transporte, agrícola y minero. En este caso, ya estamos empezando a ordenar, ¿no? De manera descendente, de mayor a menor, según la tasa interna de retorno. 25,90%, 19,91%. Ahora, posterior a esto, nosotros hemos empezado a analizar las fuentes atadas, ¿ya? Estas fuentes atadas, es decir, esto, ¿no? Hemos empezado a analizar esas dos fuentes atadas, ¿ya? Y de igual manera aquí, en esta parte, nosotros estamos empezando a ordenar. Y tenemos que en primer lugar, según la tasa interna de retorno, ¿no? Que es del 88,22%, tenemos al proyecto C atado al Banco Visa, ¿ya? En segundo lugar, tenemos el proyecto D atado al Banco Central de Bolivia con 27,41%. Y ya desde el tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar nos dan todos los demás proyectos, pero de manera independiente, ¿ya? Entonces, vamos ahora sí. Esta columna de orden simplemente reflejaba eso, ¿ya? A ver, vamos a borrar aquí. Esta diferencia representa el proyecto de petrolero atado, habíamos mencionado, que está en segundo lugar, ¿no? Que está en segundo lugar. Entonces aquí está la diferencia de que está en segundo lugar. Vamos atrás. De igual manera, esta última columna simplemente era el orden, ¿no? Este proyecto C ganadero atado al Banco Visa se encuentra en primer lugar porque nos da una TIR del 88,22%. Y los demás proyectos, ¿no? Proyecto de transporte, minero, ganadero, petrolero y agrícola. ¿No? Hemos empezado a ordenar, ¿no? Y nos dice que este está en quinto, séptimo, sexto lugar.
Entonces, hemos empezado simplemente a ordenar todos los proyectos de acuerdo a la tasa interna de retorno, ¿ya? Tomando en cuenta también las fuentes atadas, es lo único que hemos realizado hasta este punto. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos la inversión acumulada. ¿A qué se refiere la inversión acumulada? Este proyecto C ganadero, ya atado, tiene una inversión de 2.000, ¿ya? Ahora, ¿de dónde saco esos 2.000 antes de que existan dudas? El proyecto C. Esos 2.000 se encuentran aquí, ¿ya? En esta parte, ¿ya? Entonces, volvemos a nuestro cuadro. La inversión de ese proyecto C ganadero atado es de 2.000, ¿ya? Y vamos acumulando. Ya 2.000 más 10.000 nos da 12.000. La inversión de este proyecto de atado era de 10.000, ¿no? Y de igual manera vamos acumulando. 12.000 más 17.000 me da 29.000. 29.000 más 15.000 me da 44.000. 44.000 más 10.000 me da 54.000. 54.000 más 25.000 me da 79.000. 79.000 más 20.000, 90.000. Ya esto es nuestra inversión acumulada. Ahora, ¿qué es lo que nosotros realizamos? Tenemos que graficar el siguiente cuadro, ¿ya? Continuamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo necesito construir la gráfica proyecto fuente, ya que obviamente está expresado en miles de dólares. ¿Cómo construyo esta gráfica? Realizo lo siguiente. Primero que nada, yo voy a realizar lo que está enmarcado en azul, ¿ya? Bueno, perdón, voy a borrar. Voy a realizar la gráfica de la tasa interna de retorno versus la inversión acumulada, ya lo que está en azul. Entonces, ¿qué digo? Voy atrás. La inversión acumulada versus la tasa interna de retorno, ¿no? Entonces digo, aquí para el primer proyecto atado C, tenía una tasa interna de retorno del 88,22% versus 2.000, que es su inversión acumulada. Entonces, voy 88,22% versus 2.000. Entonces, aquí en el eje de las Y, el eje de las Y va a representar para mí la tasa interna de retorno. Busco el 88,22% que se encuentra más o menos por aquí, ¿ya? Y la inversión acumulada de 2.000, ¿no? Los 2.000 están por aquí. Ya está expresado en miles de dólares. Aquí dice 2, pero es 2.000, ¿ya? El siguiente. A ver. Ustedes van a ir verificando uno por uno. Por favor, chicos. Ya, a ver. Para no estar volviendo todo el tiempo. El siguiente, el proyecto de atado tiene una tasa interna de retorno del 27,41%. Su inversión acumulada es de 12.000. Ya, entonces, de igual manera, buscamos, era del 27%, que más o menos se encuentra por aquí, ya, con una inversión acumulada de 12.000, ya. Y de igual manera vamos realizando el mismo procedimiento para cada uno de los proyectos, ¿no? A ver, para no ir atrás, perdón chicos, para no ir atrás, por favor, sáquenle un screen o una foto. De igual manera yo voy a sacarle aquí, ya. Pero ustedes obviamente van a tener en su cuaderno, así que van a poder verificar fácilmente. Entonces lo vamos a hacer de manera rápida. Hemos dicho,
¿no? Que el primer proyecto atado tenía una TIR del 88,22%, ¿no? Que más o menos se encuentra por aquí. Su inversión acumulada era de 2.000, que se encuentra por aquí. El segundo proyecto de atado era del 27,41%, que se encuentra más o menos por aquí. Tiene una inversión acumulada de 12.000, que se encuentra más o menos por aquí. El tercer proyecto ganadero tiene una TIR de 25,90%, que se encuentra más o menos por aquí, ¿ya? Y tiene una inversión acumulada de 29.000, que se encuentra por aquí. Y el siguiente es el proyecto de petrolero individual, ¿no? Que es del 19,91%, que se encuentra más o menos por aquí. Tiene una inversión acumulada de 44.000, ¿ya? El siguiente es el proyecto A de transporte 15,10, ya que se encuentra más o menos por aquí. Tiene una inversión acumulada de 54. El siguiente es el proyecto agrícola, ¿ya? Que tiene una TIR del 12,38%, que se encuentra más o menos por aquí. Tiene una inversión acumulada de 79.000. Y finalmente el proyecto minero con una TIR de 11,39%, que se encuentra más o menos por aquí, con una inversión acumulada de 99.000. Entonces, como les mencionaba, primero hemos graficado, ¿no? Para construir esta gráfica proyecto fuente, primero hemos empezado con el gráfico de la tasa interna de retorno versus la inversión acumulada, ¿ya? Inicialmente, ahora vamos a graficar ya lo que es el interés de oportunidad o la tasa, ¿no? O la tasa de interés versus la inversión de crédito acumulado. ¿De dónde vamos a sacar esto? ¿Ya? Vamos a ir atrás para que no existan confusiones. Nosotros aquí teníamos nuestros datos, ¿no? Ahora vamos a graficar, hemos mencionado la tasa de interés, ¿ya? Esta tasa de interés, ¿ya? Y que es del 3%, 8% versus, ¿no? La cantidad de financiamiento, ¿no? La inversión que tenemos pero acumulado. Es decir, vamos a ir nosotros sumando 5.000, ¿no? Más 5.000 más 25.000, vamos a tener 30.000. 30.000 más 10.000, 40.000. 40.000 más 10.000, 50.000, ¿no? Más 10.000, 60.000 y de igual manera vamos a ir acumulando versus esta tasa de interés, ¿ya? Entonces vamos a volver a nuestro gráfico. Aquí tenemos nuestro gráfico, ¿ya? Vamos a marcar de color, es decir, vamos a poner aquí el interés de oportunidad del préstamo o la tasa de interés versus, ¿no? Versus esta inversión de crédito acumulado, ¿ya? Versus la inversión, pero del crédito acumulado. Entonces, ¿qué es lo que decimos aquí? Lo vamos a remarcar de color verde. En los datos, ¿no? Nuestra tasa de interés para el primero, bueno, ya se encuentra ordenado, ¿no? Obviamente tenemos que ordenar según la tasa de interés. En los datos a nosotros ya nos da ordenado, ¿no? Primero el BCB del 3%, el FPS del 8%, la CAF 10%. Bueno, como pueden observar en la guía, en los datos ya se encuentra ordenado. Nosotros tenemos que ordenar, ¿no? Entonces, el BCB nos da una tasa de interés del 3%, ¿no? Y se encuentra por aquí más o menos. Y tiene una inversión de crédito acumulado de 5.000. El monto es de 5.000, ¿ya? En segundo lugar está el FPS, ya con una tasa de interés del 8%, que se encuentra más o menos por aquí, ¿ya? Y el monto acumulado, es decir, 25.000 más 5.000, es decir, vamos acumulando, ¿no? Es de 30.000, ¿ya? Luego tenemos con el 10% la CAF, ¿no? Directamente el 10%. El acumulado para nosotros ya va a ser 40, es decir, 30.000 más 10.000 es 40.000. Luego tenemos el FNDR, ¿no? Que es del 13%, el interés de oportunidad más o menos por aquí, ¿ya?
El acumulado nos da de 50.000. Luego tenemos lo que es el Banco Mercantil Santa Cruz, ¿no? BMSC, que es del 14%, que más o menos va a estar por aquí. El acumulado va a ser de 60.000 y finalmente tenemos el Visa, que es del 16%, que más o menos va a estar por aquí. Y el acumulado final va a ser de 75.000. Entonces, de esa manera es como nosotros empezamos a graficar, ¿no? A construir esta gráfica proyecto fuente, ¿ya? Que nos permite observar, ¿no? Aquí ya podemos observar cuál de estos proyectos nosotros más o menos ya podemos invertir, ¿no? Según la tasa interna de retorno y según las fuentes de financiamiento, ¿no? Vamos y continuamos. Entonces aquí tenemos nuestra respuesta final, ¿no? Primero, aprobamos aquellas fuentes de financiamiento que no sobrepasen nuestra tasa de interés de oportunidad, que se ve reflejada por la fuente de recursos propios, es decir, el presupuesto que tenemos. En este caso y en este ejercicio específico, a nosotros no nos menciona, no nos dice que tenemos, por ejemplo, $10.000 de recursos propios para invertir. No nos menciona. Entonces, ¿cuál es el análisis que nosotros realizamos? El ejercicio nos dice, ¿no? Al inicio, el comité de organizaciones elaboró un conjunto de proyectos para que sea considerado en el programa Bolivia Productiva, ¿ya? Entonces, nosotros al mencionarnos, ¿no? El programa Bolivia Productiva, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta como recursos propios el Fondo Nacional de Inversión Productiva FPS. Como ustedes pueden observar en la parte, en el segundo cuadro, en donde están las fuentes de financiamiento, tenemos, ¿no? El FPS, que representa el Fondo Nacional de Inversión Productiva. Entonces, este Fondo Nacional de Inversión Productiva nosotros lo vamos a tomar en cuenta como si fueran los recursos propios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un programa, del programa Bolivia Productiva, es decir, es un programa estatal, y este Fondo Nacional de Inversión Productiva también es una fuente de financiamiento que es parte del Estado, ¿no? Entonces, el programa y la fuente de financiamiento es parte del Estado. Entonces, por eso, en este caso, nosotros vamos a tomar en cuenta como si tuviéramos en recursos propios $25.000, ¿ya? $25.000. Entonces, anotamos. Vamos a poner aquí recursos propios igual a $25.000, ¿ya? ¿Por qué? Porque tanto el programa como la fuente de financiamiento es del Estado, ¿no? Por eso. Ese es el análisis para este ejercicio, ¿ya? Pero en otros ejercicios posteriores a nosotros nos podrían mencionar, ¿no? Nosotros tenemos nosotros tenemos recursos propios para invertir un monto de tantos, ¿no? Nos deberían de mencionar. O en todo caso, como en este caso, tendríamos que hacer un análisis profundo, ¿no? Para saber cuál va a ser nuestros recursos propios para poder invertir en una cartera de proyectos. Ahora, ¿para qué nosotros hemos realizado este gráfico? ¿Para qué hemos realizado todo el análisis anterior? Nosotros tenemos 25.000 para invertir, es decir, existe una restricción de capital, ¿ya? Según este gráfico y según este cuadro resumen que hemos realizado, donde hemos ordenado toda esta cartera de proyectos según la tasa interna de retorno, podemos observar que este proyecto, ¿no? Proyecto C atado y el proyecto D atado, son los que mejores ingresos nos van a dar a nosotros. Por eso se encuentra en el primer lugar y en el segundo lugar, ¿ya? Entonces, empezamos con esta parte. El proyecto D atado al BCB, es decir, al Banco Central de Bolivia, nos va a dar mejores ingresos, ¿ya?
La inversión para este proyecto de atado va a ser de 15.000, ¿no? Va a ser de 15.000. Este proyecto D era el proyecto petrolero. Entonces, el Banco Central de Bolivia a nosotros nos va a dar un préstamo de 5.000. Era el monto máximo que nos podrían dar de préstamo. Hemos dicho que tenemos en recursos propios 25.000, ¿no? Entonces, nosotros para poder invertir necesitamos, en este proyecto D, necesitamos otros 10.000. Entonces ahí ya estaríamos cumpliendo con el monto total de inversión, que era de 15.000. Ahora, el siguiente proyecto para nosotros que más nos generaba ingresos o rentabilidad era el proyecto C ganadero pero atado. Este proyecto C ganadero requiere de una inversión de 17.000, ¿ya? Entonces, el Banco Visa a nosotros nos va a prestar 15.000. Los 2.000 restantes van a salir de nuestros recursos propios. Entonces, aquí nosotros tenemos en recursos propios, bueno, que ya estaríamos invirtiendo, que ya sale de la caja, 10.000 más 2.000, ¿no? Entonces, 25.000 menos 12.000, aún tenemos presupuesto para invertir. Por lo cual, vamos al siguiente proyecto, que es el proyecto A, ¿ya? Para el proyecto A nosotros necesitamos una inversión. Este proyecto requiere de una inversión de 10.000, ¿ya? Como aún tenemos presupuesto para invertir, este puede salir de nuestro recurso propio, ya que es de 10.000, ¿no? El total, en realidad, para este proyecto. Entonces, si nosotros podemos sumar aquí, recurso propio para el proyecto D era 10.000, para el proyecto C era 2.000, perdón, hasta ahí tenemos 12.000, y para el proyecto A 10.000, entonces tenemos 22.000. Como pueden observar, aún nos quedan 3.000, ¿no?, de recurso propio que aún podemos invertir en otro proyecto. Pero, según nuestro cuadro, aquí, ya hemos invertido en este proyecto C atado, en el proyecto D, ¿ya? Y en el proyecto A de transporte, ¿no? Porque bueno, esto no estamos tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque se supone que ya hemos invertido, ¿no? Aquí en el primero y en el segundo. Esto simplemente refleja, ¿no?, que estos dos eran proyectos independientes y los primeros eran los proyectos atados. Ya hemos invertido en estos dos. Luego estaba el proyecto de transporte con 10.000. Nos sobraban 3.000. Podemos seguir invirtiendo en el proyecto agrícola, pero la inversión es de 25.000. 3.000 no nos alcanza, ¿no? Entonces nos quedamos hasta este proyecto A de transporte, como se puede observar en este cuadro resumen de respuesta, ¿no? Entonces, hemos invertido en el proyecto C atado, en el D atado, en el proyecto C atado y el proyecto A atado. Sumamos el total de la inversión, ¿no?, con recursos propios y fuentes de financiamiento, nos va a dar 42.000. La inversión total va a ser de 42.000, tomando en cuenta el préstamo y nuestros recursos propios, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta para este ejercicio? Se invertirá $42.000 en los proyectos C, D y A, con las fuentes del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, ¿no?, que en este caso va a ser nuestro recurso propio, el Banco Central de Bolivia, ¿ya?, y el Banco Visa. Entonces, esa sería la respuesta para este caso. Ahora, otra observación a tomar en cuenta aquí. Aquí nosotros nos dice, ¿no?, aprobamos aquellas fuentes de financiamiento que no sobrepasen nuestra tasa de interés de oportunidad. ¿Cuál va a ser nuestra tasa de interés de oportunidad en este caso? Va a ser aquella, ¿no?, que esté representada por el FPS, es decir, el Fondo Nacional de Inversión, porque ese va a llegar a ser para nosotros nuestro recurso propio. Era del 8%. Entonces, como ustedes pueden observar también, el Banco Central de Bolivia tiene una tasa de interés del 3%, no sobrepasa estos 8%, entonces está bien. Pero el Visa sobrepasa, ¿no? Es del 16% su tasa de interés. Pero aquí me dice que no debería entonces escoger el Visa. ¿Y por qué en este caso continúo con el Visa? ¿Por qué?
es una fuente atada. Para yo poder realizar sí o sí, para poder ejecutar este proyecto C, necesito sí o sí del Banco Visa. No puedo utilizar otra fuente de financiamiento porque está atado, porque no se especifica. Y también porque según nuestro gráfico y según nuestra tabla resumen, podemos observar que si yo ejecuto este proyecto, ¿no? Aún así, utilizando la fuente de financiamiento del Banco Visa, este me va a generar buenos ingresos, buena rentabilidad, ¿no? Si este proyecto C, ¿no? estuviera aquí por debajo, ¿no? Entonces yo eliminaría esa posibilidad de ejecución, ¿no? Entonces ese debería de ser el análisis para este proyecto, para esta cartera de proyectos y para este ejercicio específico. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? Tal vez alguna duda. Este ejercicio es un poco para mayor, ¿no? Aquí nosotros tenemos una cartera de proyectos, como en todos los ejercicios, ¿no? Tenemos la inversión para cada uno de estos proyectos y el valor actual neto para cada uno de estos proyectos, ¿ya? Nos dice, los proyectos B y D se consideran proyectos mutuamente excluyentes. Eso significa que se va a realizar uno, pero no los dos, ¿no? Aquí ya tenemos una restricción. Por tratarse de usos alternativos del mismo predio, los proyectos A y C son complementarios. Si ambos se llevan a cabo, habrá que invertir un total de $120,000 y el ban resultante será de $70,000. Los demás proyectos son independientes entre sí. Establezca, inciso A, establezca un ordenamiento de los proyectos para un escenario sin restricción de capital. Inciso B, si solo se cuenta con $200,000 para invertir, ¿cuáles proyectos se debería seleccionar? Nos dice. Entonces, chicos, en esta parte, cartera de igual manera de proyectos. Pero antes de resolver el ejercicio, ¿ya? Y lo que habíamos dejado para la segunda parte de igual manera. ¿Cuál es el objetivo de la programación lineal? Es optimizar, maximizar o minimizar funciones lineales en varias variables lineales con restricciones lineales, sistemas, es decir, sistemas de inecuaciones lineales, optimizando una función objetivo también lineal. El primer paso para la resolución de un problema de programación lineal consiste en la identificación de los elementos básicos de un modelo matemático, ¿no? Y estos son la función objetivo, las variables y las restricciones, ¿no? A través de la programación lineal, nosotros, en este tema específico de ordenamiento de proyectos, ¿no? Vamos a tomar decisiones, ¿ya? A través de un modelo matemático, como aquí menciona. No vamos a representar el problema de decisión, vamos a poner las variables, ¿ya? Las variables de decisión, el objetivo y también las restricciones, ¿ya? ¿Qué es lo que hasta ahora nosotros hemos ido analizando? ¿No? Hemos visto de qué manera nosotros podemos ir ordenando los proyectos a ejecutarse. ¿Cuáles son esos proyectos que me convienen más a mí? ¿Cuáles son esos proyectos que me generan mayor retorno de la inversión? ¿Cuáles son esos proyectos en los cuales voy a poder invertir y voy a tener mayor rentabilidad, ¿no? A través de indicadores económicos. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento, pero vamos a hacer uso de la programación lineal, ¿ya? Entonces, este era nuestro ejercicio, ¿no? Se tienen 6 proyectos que requieren inversión durante 4 periodos. Entonces, aquí podemos observar que tenemos 6 proyectos: proyecto A, proyecto B, proyecto C, proyecto D, proyecto E y proyecto F. Ahora, ya nos dice también las restricciones de capital durante esos 4 periodos son de 16 millones de bolivianos.
en el transcurso de cada uno de ellos. Aquí tenemos la primera restricción de capital, es decir, solo tenemos 16 millones, ¿ya? Para cada periodo. Eso nos quiere decir las necesidades de recursos y BPN. ¿A qué se refiere BPN? Es el valor presente neto, que es igual al valor actual neto de cada proyecto. Son los siguientes. Aquí nos dan para el proyecto A, ¿no? El BAN, es decir, el BPN, que es lo mismo, de 500.000, para el proyecto B 900.000, para el proyecto C 300.000, 600.000, 100.000 y 300.000. Ahora, aquí nos da igual de dato la inversión requerida. Como ustedes recuerdan, en los anteriores problemas nosotros simplemente teníamos la inversión generalmente en el año 0. Pero en este caso nosotros vamos a tener inversión en cada año, ¿ya? En el año 0, por ejemplo, para el proyecto A vamos a requerir una inversión de 1 millón de bolivianos. Para este mismo proyecto A vamos a requerir en el año 1 una inversión de 5 millones de bolivianos. En el año 2, 4 millones de bolivianos. En el año 3, 6 millones de bolivianos. Y de igual manera para el proyecto B, para el proyecto C, para el proyecto D y para el proyecto E. ¿Ya? Ahora, ¿qué proyectos deben escogerse de manera que se maximice el valor actual neto combinado? Nos dice. Entonces, empezamos. Primero que nada vamos a empezar a anotar nuestros datos, ¿no? Aquí vamos a tener nuestra variable de decisión, ¿no? ¿Cuál es el proyecto, los proyectos que se tienen que ejecutar? ¿No? Eso es lo que vamos a decidir. Esta variable solo puede tener dos posibles valores, ¿no? O 0 o 1. 0 para nosotros va a representar que ese proyecto no se realiza, que ese proyecto no se ejecuta. Y 1 va a representar que ese proyecto sí se realiza y que ese proyecto sí se ejecuta. También tenemos que tomar en cuenta que en este caso las variables van a ser lineales, ¿no? Vamos a realizar en este caso lo que es una programación entera. Entera, ¿por qué? Porque solo vamos a tener dos alternativas, o 0 o 1, y binaria por esas dos alternativas de igual manera, 0 y 1. ¿Ya? Entonces, nuestra variable de decisión, que está representado por x sub i, el proyecto i se realiza, ¿no? 1, que representa 1, el proyecto no se realiza, que está representado por 0. Para i, dice, ¿no? 1, 2, 3, 4, es decir, cuántos proyectos puedan entrar en esta cartera de proyectos, ya hasta la n. Luego tenemos lo que es la función objetivo, ¿no? En este caso nosotros necesitamos maximizar el rendimiento del valor actual neto o BPN, producto de la ejecución del conjunto de proyectos a elegir. Como ustedes recuerdan, esto es lo mismo a decir que anteriormente nosotros hemos empezado a sacar el BAN acumulado, ¿no? De una cartera de proyectos. Entonces, para nosotros, eso va a representar la maximización, ¿no? Es decir, maximizar Z, ¿no? Maximizar el valor actual neto de una cartera específica de proyectos. Entonces decimos maximizamos Z igual a 500 XI. XI representa, ¿no? Lo que es el proyecto 1, ¿no? Más 900 x sub 2 al proyecto 2, más 300 x sub 3 al proyecto 3, más 600 x sub 4, más 100 x sub 5, más 300 x sub 6. ¿De dónde sacamos esos 500, 300? De esta parte, ¿no? Del BAN. El proyecto A tiene un BAN de 500 millones de bolivianos, el proyecto B tiene un BAN de 900 millones de bolivianos, el proyecto C 300 millones de bolivianos, el proyecto D 600 millones de bolivianos, el proyecto E 100 millones de bolivianos y el proyecto F 300 millones de bolivianos. De ahí es de donde nosotros estamos sacando los coeficientes para nuestra función objetivo. ¿Ya? Ahora continuamos con nuestras restricciones. Ya, las restricciones para nosotros van orientadas a las necesidades de recursos de cada proyecto por periodo. Ya, los gastos anuales no deben exceder los fondos disponibles. ¿A qué se refiere eso? Nosotros teníamos, ¿no? Una restricción de capital para cada año de
16 millones, es decir, para el año 0, 16 millones, para cada año 1, 16 millones, para el año 2, 16 millones y para el año 3, 16 millones. Ahora, ¿de dónde sacamos todos estos datos? Para el año 0, ya tenemos, vamos a ir atrás. Para el año 1, nosotros tenemos las siguientes inversiones, ¿ya? Para el año 0, perdón, tenemos 1 millón para el proyecto A, más 4 millones para el proyecto B, más 5 millones para el proyecto C, más 7 para el proyecto D, 5 para el proyecto E y finalmente 6 para el proyecto F, ¿ya? Entonces, eso es para el año 0. Realizamos el mismo procedimiento, ¿ya? Yo tengo que realizar todas estas inversiones para cada uno de estos proyectos, pero solamente tengo 16 millones de bolivianos. Entonces, eso es lo que yo tengo que anotar en mis restricciones, ¿no? Aquí ustedes pueden observar, para el año 0, ¿no? Para el proyecto A voy a invertir, aquí, ¿no? 1 millón de bolivianos, más para el proyecto B, 4 millones, más para el proyecto C, 5 millones, para el proyecto D, 7 millones, y de igual manera para los siguientes proyectos, esto para el año 0. Realizo el mismo procedimiento para el año 1, ¿no? Para cada año yo solo tengo 16 millones de capital, es decir, existe una restricción de capital. De esta manera es como yo voy armando, ¿no? Mis restricciones por cada año, donde solo puedo gastar 16 millones, ¿ya? Y tengo X1, X2, X3, X4, X5 y X6. ¿Qué representa? Estos son los valores de nuestra variable de decisión, ¿no? Mayor o igual a 0, esta parte. Entonces, ¿qué es lo que estamos realizando? Nuevamente repito y en resumen, estamos sumando el requerimiento anual de cada proyecto junto a una variable de decisión. Ahora aquí nosotros tenemos lo que es el resultado. Ya esto es el resultado, esto es la respuesta a este problema, ¿ya? Vamos a ayudarnos de una hoja en Excel. Este problema es relativamente fácil. Ya puede ser que entre en el examen, como puede ser que no, pero repásenlo de igual manera. Ya, yo tenía una función objetivo, que es lo que yo quería hacer era maximizar el rendimiento del valor actual neto. La respuesta de esta función objetivo me va a salir en este cuadro de color verde, ¿ya? Luego, ¿qué más? Yo tenía, ¿no? X1, X2, X3, X4, X5, para mí representaba cada uno de los proyectos, ¿no? Desde el proyecto A, B, C, D, hasta el proyecto F, ¿ya? Ahora, en este cuadro que se encuentra por debajo, ¿no? En cada uno de estos cuadros, en esta fila, para mí me va a salir lo que son las variables de decisión, ¿no? Es decir, cuáles son aquellos proyectos que se van a ejecutar y cuáles son las que no se van a ejecutar. Habíamos mencionado que en esta programación lineal nosotros simplemente vamos a usar una función binaria, ¿no? Es decir, vamos a tener solo dos resultados, o 0 o 1. 0 para nosotros va a representar que el proyecto no se ejecuta, que nosotros no consideramos factible la ejecución de un proyecto, ¿ya? 1 va a representar que este proyecto sí es factible de ejecución. Por debajo nosotros tenemos lo que es el VAN, el valor actual neto para cada proyecto. Por ejemplo, aquí podemos observar, ¿no? Dice X1, 500, ¿no? Es el VAN del proyecto 1, ¿no? Que representa el proyecto A. Luego por debajo nosotros tenemos lo que son las restricciones, ¿no? X1, X2, X3, X4, X5, que representa, repito nuevamente, cada uno de los proyectos que estamos analizando. Año 0, año 1, año 2, año 3, ¿no? Todos los años en los cuales nosotros vamos a invertir en cada uno de estos proyectos. Ahora, 1, 4, 5, 7, 6 es la inversión requerida, ¿no?
para cada uno de estos proyectos por años. Ahora, en esta parte del lado izquierdo, nosotros vamos a obtener, ya, primero, antes que eso. Entonces, de esta manera es como nosotros hemos armado ya nuestra función objetivo y también nuestras restricciones. Esta tabla de al lado simplemente son los datos, ¿no? Que no lo he anotado, pero si quieren ustedes lo pueden anotar. Entonces, en esta función objetivo yo necesito poner una fórmula. Pongo igual a suma producto, ¿ya? Como pueden observar, y lo voy a acercar un poco más. Aquí yo pongo igual, ¿no? Igual la función suma producto, ¿no? Aquí. De igual manera, ¿no? La función suma producto, ¿ya? ¿De qué? De B8 hasta G8. Aquí hemos mencionado que va a salir nuestras respuestas, ¿no? De nuestras variables de decisión, lo que sí se va a ejecutar y lo que no vamos a ejecutar. Entonces, pongo igual, suma producto, jalo, ¿no? Todos estos cuadros, ¿ya? Pongo punto y coma, ¿ya? Por el van, es decir, los vanes de cada uno de estos proyectos. En este caso va a ser desde B9 hasta G9. Es decir, yo ya lo he realizado. Pongo de nuevo suma producto, ¿no? Suma producto ¿de qué? De todo esto, ¿no? Punto y coma por los vanes de cada uno de los proyectos. Cierro, ya ahí me va a salir el resultado de nuestra función objetivo. Ahora, me voy a lo que son las restricciones. En estas restricciones nosotros hemos anotado, ¿no? Hemos dicho, aquí en el lado izquierdo está el monto de capital máximo que yo tengo. Es decir, si yo invierto en el año 0, ¿no? En todos estos proyectos yo solo tengo para invertir 16 millones de dólares, ¿ya? Entonces ahí están lo que son, perdón, en el lado derecho se encuentran esas restricciones, 16 millones de dólares. En esta parte del lado izquierdo, ya yo tengo que poner igual, ¿no? De igual manera esta función, perdón, aquí, antes, ya. En este lado izquierdo, ya yo tengo que poner de igual manera esa función de suma producto. Aquí, ay no, a ver, lo voy a volver a reducir un poco para que se pueda observar. Ya, pongo suma producto, ya. ¿Suma producto de qué? De toda esta variable de decisión, ¿ya? Punto y coma, tomando en cuenta el año 0, es decir, toda esta fila, es decir, todos los montos de inversión para cada proyecto en el año 0. Cierro paréntesis y vuelvo a poner lo mismo, la función suma producto, ¿ya? De nuestras variables de decisión, ¿ya? Punto y coma, por todas las inversiones de todos los proyectos para el año 1. Cierro paréntesis. Aquí pongo igual la función suma producto, ¿ya? De nuestras variables de decisión, ya en este caso desde la celda B8 hasta la G8, punto y coma, ¿no? Por todas las inversiones de cada uno de los proyectos en el año 2. Y realizo el mismo procedimiento, ¿no? Realizo el mismo procedimiento para cada uno de los años. Suma producto de nuestras variables de decisión, punto y coma, por el año 3, ¿no? Por la inversión de cada uno de los proyectos en el año 3. Entonces, cierro paréntesis y tengo de la siguiente manera. El signo aquí es menor o igual, ¿no? Ustedes lo pueden poner. Era menor o igual a 16 millones
de bolivianos, ¿no? El signo es menor o igual, aquí puede ser igual, de acuerdo a lo que el ejercicio, aquí lo voy a poner de manera literal, ya, lo voy a poner así, pero ustedes pueden ponerle como ustedes quieran, no influye en nada, simplemente es para darnos de cuenta, ¿no? Que de esa manera es como estamos armando las restricciones. En el lado derecho se encuentra la restricción de capital específico, ¿no? Que nos menciona el problema. Entonces, aquí ya tenemos las respuestas, ¿no? Hemos dicho que en las casillas verdes nos van a dar las respuestas. Nosotros teníamos una cartera de proyectos para poder elegir, nos mencionaba en cuál de estos nosotros invertimos. Ya a través de la programación lineal, ya nosotros hemos armado nuestra función objetivo en donde queríamos maximizar, ¿no? Maximizar el VAN de la ejecución de esos proyectos. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, ya nos está diciendo lo siguiente, que deberíamos de ejecutar, deberíamos de elegir el proyecto X2 que representa al proyecto B, el proyecto X3 que representa al proyecto C y el proyecto X4 que representa al proyecto D. Esos tres proyectos nosotros deberíamos de ejecutar para poder maximizar nuestro VAN. Entonces, simplemente eso, chicos. Aquí está la respuesta, ¿no? Exactamente lo que nos salió en el Excel, ¿no? Nuestras variables de decisión. Nos está diciendo que vamos a ejecutar 1, 2, 3 proyectos. La función objetivo, ¿no? Que hemos logrado maximizar nos ha dado de 1800, ya, es decir, es el VAN acumulado máximo al ejecutar estos tres proyectos. Aquí está el signo menor o igual a 16 millones de bolivianos. Entonces, esa sería la respuesta para este ejercicio, chicos. Si tuvieran alguna duda, por favor. Con esto estaríamos acabando esta guía. Aquí, bueno, este tema específico de ordenamiento de proyectos, como habíamos mencionado y volvemos a reiterar, ¿a qué se refiere? A que nosotros vamos a tener siempre una cartera de proyectos, es decir, varios proyectos, desde la A, B, C, D, E, F, G. Entonces, lo que nosotros siempre tenemos que tratar es de ordenar, ¿ya? Ordenar y ver cuáles de estos proyectos nosotros podemos ejecutar, ¿ya? En todos los ejercicios, ¿ya? Hemos ordenado, por ejemplo, a través del VAN, según el valor actual neto. Entonces, hemos dicho que aquellos que tenían mayor valor actual neto eran los proyectos que más nos convenían. Otros ejercicios hemos ordenado de acuerdo a la tasa interna de retorno, ¿no? De mayor a menor de igual manera. Entonces hemos mencionado igual que aquellos proyectos que tienen mayor tasa interna de retorno eran los que más nos convenían de ejecutar. Ahora aquí hemos realizado lo mismo, ¿ya? Nosotros simplemente aquí tenemos una inversión de 16.000, ¿no? 16.000 millones de bolivianos. Entonces, aquí, de igual manera, en este ejercicio, nosotros teníamos una cartera de proyectos, ¿no? Desde el proyecto A, B, C, D, E y F. Entonces, nos está diciendo qué proyectos debemos escoger de manera que se maximice el valor actual neto combinado, nos dice. De todos estos, nosotros tenemos que escoger cuáles ejecutar. Entonces, con la ayuda de la programación lineal, ¿no? En esta parte, nosotros nos dice, ¿no? Tú vas a ejecutar el proyecto B, C y D, ¿ya? Tenemos que ejecutar, esa es la respuesta, solo deberíamos de ejecutar estos tres proyectos, porque estos tres proyectos son los que mayor rentabilidad nos van a generar, ¿ya? ¿Por qué es 0 y por qué es 1? Como les mencionaba, en programación lineal, en este caso específico, perdón chicos, una parte, ya, continuamos. En programación lineal estamos tomando en cuenta una condición binaria. ¿Ya? ¿Binaria por qué? Porque aquí en la respuesta solo nos tiene que dar solo tenemos dos opciones, o 0 o 1. 1 que nos dice que este proyecto se tiene que ejecutar. 0 que nos dice que este proyecto no se tiene que ejecutar. ¿Ya? Nosotros no lo hemos puesto aquí directamente o 0 o 1. El programa, a través del Excel,
nos ha mencionado, y tomando en cuenta todas las restricciones que tenemos, nos está mencionando cuáles sí y cuáles no tenemos que ejecutar, ¿ya? Por eso es que aquí ha salido 0 y 1. Y creo que la duda está en esto. Perdón, me he olvidado. Es que yo lo he resuelto ya anteriormente este ejercicio, ¿ya? Repito nuevamente y disculpas, chicos, por favor. Aquí hemos puesto nuestra función objetivo, ¿no? Hemos puesto igual a suma producto, ¿no? Y hemos dicho que vamos a poner, ¿no? Todo esto, ¿no? Suma producto, vamos a poner igual, suma producto, vamos a jalar primero nuestras variables de decisión, es decir, todo lo que está en verde, ¿no? Aquí todo lo que está en verde, punto y coma, por los bands de abajo, ¿no? 500, 900, todo lo que está en blanco abajo, los bands de cada proyecto. Ya, eso era para la función objetivo que ya les he explicado. Para las restricciones hemos dicho que vamos a empezar por el lado izquierdo. De igual manera vamos a poner igual, suma producto, ¿ya? Y vamos a poner primero las variables de decisión, ¿no? Desde esta casilla B8 hasta la casilla G8, punto y coma, no todo lo demás, ¿no? Desde el C20 hasta el H20, ¿ya? Y el mismo procedimiento para el año 1, 2, 3 y 4. Pero aquí me he olvidado algo importante, chicos. Y creo que esa ha sido tu confusión. Y gracias por recordarlo. Esto ya está programado. ¿Cómo yo lo programo? Para que aquí me salga este 1 o este 0, ¿no? Y también la función objetivo de 1800, yo me voy a datos, ¿ya? Datos, pongo solver. En solver, que es, me dice primero, establecer objetivo. ¿Qué significa? ¿En qué casilla yo quiero que salga mi función objetivo? En este caso era en esta casilla verde, ¿no? Donde dice 1800, ¿ya? Luego, ¿qué pongo? Yo pongo, ¿qué es lo que quiero hacer? Maximizar el band. Entonces, pongo maximizar, ¿ya? Ahora me dice, cambiando las celdas de variables, ¿ya? Entonces me dice, ¿en dónde quieres que salga tu resultado? Entonces, en esta segunda casilla, ¿no? Todo lo que está en verde, yo jalo, ¿no? Es decir, desde la B8 hasta la G8 en este caso. Luego me dice, ¿cuáles son tus restricciones? Aquí yo ya le había puesto mis restricciones, ¿no? Pero vamos a eliminar para volver a hacer de nuevo para el ejemplo. Aquí, ¿no? Les va a salir de esta manera, en blanco, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué restricciones tengo? Me está preguntando, ¿no? Mi primera restricción. Ya mi primera restricción que yo voy a tener va a ser la siguiente, ¿no? Aquí pongo agregar, ¿ya? Voy a poner agregar y primero me dice la referencia de celda, ¿ya? Primero pongo el lado izquierdo, ¿no? Mi lado izquierdo voy a poner aquí, es decir, desde la celda I20 hasta la celda I23, ya jalo todo esto. Luego digo que es menor o igual, ¿no? Aquí es menor o igual, aquí busco, hay igual, hay mayor o igual, hay todas las opciones, ¿no? Entonces yo quiero menor o igual. Y pongo la otra restricción, jalo desde la celda, en este caso K20 hasta la K23, ¿no? Para mi caso. Esa es mi primera restricción. Pongo aceptar. Ahora, ¿qué más? ¿Qué restricción más tengo? Yo quiero que en este caso, ¿no? Mis respuestas me salgan entre 0 y 1. No me puede salir otro número. ¿Por qué? Porque estoy aceptando o rechazando el proyecto. Estoy diciendo ejecuto o no ejecuto este proyecto. Entonces, vuelvo a agregar. La siguiente restricción, ¿no? Que yo voy a tener es mencionar, ay, perdón, ya, la siguiente restricción que yo voy a decir, que quiero que me salga binario, ¿ya? ¿En dónde me va a salir binario? Aquí, perdón, en estas celdas. En estas celdas me van a salir a mí de manera binaria, es decir, se acepta o se rechaza. Entonces pongo aceptar, ¿ya? Tengo, primero voy a establecer mi objetivo en el verde, ¿no? Que ya hemos dicho, quiero maximizar. ¿En dónde quiero que salgan mis respuestas? Ya en toda la parte que se encuentra en verde, hemos puesto las dos restricciones que necesitamos, ¿no? Queremos un método simplex y ponemos resolver. Entonces ponemos aceptar,
y nos sale la respuesta de esta manera. Entonces creo que la confusión estaba ahí. Como ya estaba programado, yo lo he cambiado y ha salido automáticamente, ¿no? Pero ustedes de cero lo tienen que programar de esa manera, ¿ya? Y esa sería la respuesta, chicos. No sé si ahora se logra entender.